Muy buenas noches, estimados doctores y doctoras. Reciban una cordial bienvenida a nombre de nuestra institución, la Academia Nacional de Derecho, Actualización y Perfeccionamiento Profesional, ANDAP. En esta sesión vamos a continuar con la última sesión de nuestro diplomado especializado en sistema de audiencias en el nuevo Código Procesal Penal y técnicas de litigación oral avanzada, el mismo que viene siendo organizada por el Ilustre Colegio de Abogados de Ayacucho con una certificación de 250 horas académicas. Y en esta sesión, estimados colegas, vamos a desarrollar un tema bastante importante dentro del proceso penal, que son las técnicas de litigación oral. Bien, esta sesión lo va a desarrollar el doctor Julio César Arango Claudio, quien es abogado por la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. También se ha desempeñado como defensor público del MINCUS de Ayacucho. Asimismo, también ha ostentado el cargo de magistrado en diferentes distritos judiciales, así como en Ayacucho y también en Lima. A la fecha, nuestro ponente es juez del Distrito Judicial de Ayacucho. Bien, doctores, para que esta sesión se desarrolle de manera dinámica, activa, pueden encender sus cámaras y aquellos doctores que desean formular sus preguntas, dudas o consultas lo pueden realizar a través del caja de comentarios en el chat. Y también aquellos que desean interactuar con nuestro ponente pueden alzar el icono de la mano, se les estará habilitando el audio a cada participante. Bien, doctores, las preguntas deben formularse de acuerdo a la sesión que se está abordando en esta sesión. Asimismo, se les solicita estricto respeto a nuestro ponente, está prohibido rayar la pantalla. Caso contrario, se les retirará de la sala Zoom. También a los organizadores del evento académico y a todos nuestros participantes quienes se encuentran en la plataforma Zoom y también a nuestros participantes que nos están viendo desde distintas regiones de nuestro país a través de nuestro Facebook Live de ANDAP. Bien, doctor Julio César, sin más preámbulo, le doy el uso de la palabra. Muchísimas gracias. Muy bien. Muy buenas noches a todos los que ya se están conectando a este curso especializado del proceso que vamos a ver en Derecho Procesal Penal. A propósito que es ya la última clase, vamos a en todo caso entender que estamos cerrando con broche de oro. Modestia aparte porque vamos a abordar temas de coyuntura también. Vamos a tratar de enfocarlos desde diferentes posturas, desde diferentes vertientes, desde el ámbito, ¿por qué no?, de la defensa técnica privada o pública, desde el ámbito de la actuación del Ministerio Público y, cómo no, desde también la postura que pueden asumir los diferentes sujetos procesales y la labor imparcial que debe impartir el juez. Hablar sobre técnicas de litigación oral es definitivamente tocar algunos postulados, algunos tópicos importantes sobre el juicio oral. Vamos a compartir por ello en este momento la pantalla para destacar algunos aspectos importantes. A ver, vamos a ver si por allí nos confirman si estamos llegando a compartirla adecuadamente. Bien, ahí está. ¿Se logra ver? Sí, ¿verdad? Sí, sí, doctora. Ya, muy bien. Entonces, les decía, técnicas de litigación oral. De un tiempo a esta parte se ha propiciado no solamente este curso a nivel de vuestra institución, sino también de diferentes, haciendo un enfoque en lo que corresponde a las técnicas de litigación oral. ¿Por qué? ¿Y por qué es importante también? Porque ya se deja de lado, pues, digamos, deficiencias, ¿no? La costumbre arraigada con el Código de Procedimientos Penales de 1940 y se vuelve más dinámica, se vuelve más proactiva. La labor que deben de pronto ejercer los diferentes sujetos procesales tiene que ser mucho más persuasiva. Ellos ya manejan una teoría del caso sobre el cual hemos abordado en qué consiste, desde luego, una hipótesis a poder confirmarse que puede ir variando dependiendo de la etapa procesal inclusive.
Pero ya en este momento estelar que es del juicio oral, las cosas cambian, porque no vamos a tener la misma teoría del caso que de pronto hemos tenido en la etapa preliminar, en la etapa preparatoria, en la etapa intermedia y para ingresar al juicio oral. Puede ir cambiando porque mi tesis, sea de la parte acusatoria o de la tesis defensiva, va a tener que ir amoldándose, va a tener que agarrar cuerpo, si se quiere, durante todo el interín del proceso. Y entonces vamos a tener que seguramente descartar alguna postura, vamos a reafirmar otra y vamos a ir a ganar desde la vereda donde estemos, ¿no? Desde la función que nos corresponda. Y es por eso que en el protagonismo del juzgamiento no necesariamente va a ser, digamos, tal o cual circunstancia, sino definitivamente todos aquellos que de pronto tengan que sostener una teoría del caso y que van a pretender demostrar en el juicio oral. ¿Por qué es importante el juzgamiento? Que por cierto tiene que ser oral. Está diseñado en base a principios que protegen los derechos fundamentales de la persona. Es decir, que en la presente sesión vamos a destacar que justamente se hace más público, se somete al escrutinio de todos los interesados, de tal manera que podemos ver que algún video de alguna sesión de audiencia hasta podría filtrarse, puede ser materia de crítica, ¿no? De sorna, de burla, pero en definitiva vamos a ir viendo cuál es el desenvolvimiento de cada una de nuestras autoridades, inclusive fiscales, judiciales, de pronto en algún aspecto que estén a destacar. Ciertamente, este protagonismo en el juzgamiento también tiene que ver con una decisión política que deviene en la configuración del Estado democrático de derecho. ¿Por cuánto? Por cuanto se destaca los derechos que tienen las partes procesales y, cómo no, siempre en atención a que cada uno de ellos gozan de principios constitucionales. Si se habla de principios del juzgamiento, debemos entender también que son garantías que estructuran el juzgamiento. ¿Correcto? Son aquellas líneas rectoras que deben ceñirse desde un inicio hasta el final. La finalidad de estos principios que debemos nosotros tener en cuenta de manera escrupulosa es garantizar, desde luego, el inicio, el desarrollo y la culminación de un juzgamiento que debe llevarse a cabo, digamos, conforme corresponde, una buena marcha, y que no debe estar, pues, afecto de algún aspecto que pueda adolecer de nulidad, porque al final es de aquel aspecto que adolezca o que podría incluirse, del cual las partes procesales seguramente destacarán, pondrán en evidencia cuando recurran en grado de apelación. Entonces, la idea es de que en primera instancia debe cuidarse de que el debido proceso debe respetarse a cabalidad, ¿no? Los principios son de aplicación directa al proceso, deben integrarse algunos vacíos legales, ¿no? Siempre tener en cuenta que las normas procesales deben ser interpretadas en base a los principios del juzgamiento. ¿Y cuáles son esos principios que seguramente dependiendo de algunos tratadistas también y cómo no en la reiterada jurisprudencia y doctrina autorizada se ha hecho énfasis en la inmediación, en la contradicción, publicidad, concentración, imparcialidad. De manera uniforme, muchos destacan la inmediación por cuanto es el momento preciso, por eso estamos activando por hoy la Cámara, porque es el juez que tiene que tomar contacto directo con las partes procesales. Si bien con el tema de la pandemia, pero ahora ya con la reactivación y mucho más con las exigencias a nivel de diferentes directivas que tenemos también a nivel del Poder Judicial, a nivel de la Fiscalía, se debe tener la cámara abierta para efectos de que en el juicio se sepa quiénes están participando de esta. Se me ocurre incluso que se ha puesto al descubierto que en muchas de las ocasiones los jueces no necesariamente están al tanto y al pendiente de un juicio cuando se está desarrollando uno de ellos a través de la dirección de un juzgado colegiado. Si bien el ponente es determinado juez, pero los demás jueces que acompañan, poco o mucho, tal vez, digo tal vez, en condicional, les importe cómo pueda marchar, cuando desde luego deberían estar también mucho más, digamos, comprometidos con el tema,
pero en realidad es el ponente quien va a tener que dirigir como tal, el director de esta sesión de audiencia, del proceso como tal durante esta etapa estelar, pero los demás pudieran estar haciendo alguna otra cosa, ¿no? Como se ha puesto en evidencia, que están tal vez en alguna otra actividad o con el celular, que simplemente basta conectarse a través de la conexión de Google Meet. Y no es así. La idea es de que debe respetarse el tema de la inmediación, ¿no? Entonces, por lo menos para los temas de los alegatos de apertura, saber con quién estamos tratando, ¿no? El acusado tendrá que dar sus generales de ley, saber incluso el tema del lenguaje gestual, cómo es que se comporta, cómo es que está respondiendo, si acaso le está afectando ese proceso, si acaso podría ser persuadido por la fiscalía para que este señor pueda someterse a una conclusión anticipada, o el abogado cree que podría este señor, que recién está tomando conocimiento tal vez por defensa necesaria, pedir un receso para que pueda someterse también a una salida alternativa. Y también advertir si está mintiendo al momento de ser examinado como testigo, ¿no? O que podría tenerse o ponerse en evidencia que de alguna manera su versión no es muy convincente, que digamos, ¿no? Entonces, el principio de inmediación siempre ese trato face to face, como dicen, cara a cara, frente a frente, es importante. Más aún entre el juez y las partes procesales, ¿no? Conocer cuál es el alegato, ¿no? Escuchar cuál es el alegato, la contradicción. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en el desarrollo del juicio oral vamos a ver cómo es que cada una de las tesis defensivas agarra justamente mayor sustento durante su desarrollo, ¿no? Cada uno de ellos promete en el alegato de apertura qué es lo que pretende demostrar, ¿no? ¿Y con qué lo va a demostrar? Con los medios probatorios admitidos, con los órganos de prueba que concurrirán al juicio oral y seguramente destacando y poniendo en evidencia las debilidades de la contraparte, ¿no? El principio de publicidad, de igual manera, les decíamos hace un momento, de que todo juicio oral es público y de tal manera que puede participarse. Ahora se está realizando diligencias también de manera presencial y algunas otras, desde luego, que permiten llevarse a cabo de manera virtual o remota con los testigos para facilitar que no estén concurriendo desde muy lejos, o incluso con los reos contumaces, ¿no? Sin necesidad de que puedan venir de Piura hasta Ayacucho, o desde Puno hasta Huancayo, imagínense, ¿no? O desde Desaguadero hasta Lima. Entonces, las audiencias virtuales sí son posibles de tal manera que puedan conectarse desde alguna dependencia policial, ¿no? Y eso facilita de algún modo, pues, que la audiencia se pueda instalar, porque recordarán ustedes que para la instalación de la audiencia es básico, es importante que esté presente el acusado, sin la cual no podría realizarse. Obviamente, las demás partes procesales también son importantes, pero si no hay acusado, el caso podría, digamos, ameritar una declaratoria de reo contumaz o ausente, dependiendo frente a qué tipo de situaciones estamos. Si tenía conocimiento o tal vez no tenía, o si estuvo bien notificado, etcétera, ¿no? Lo que vamos a desarrollar con algunos casos prácticos más adelante. Principio de concentración procesal entre varios actos procesales que podrían terminar en una. Aquí, por ejemplo, podríamos agregar el principio de unidad de audiencia, que en teoría, en realidad, un juicio pues debería terminar en el día, pero sabemos muy bien de que por la carga procesal no necesariamente termine en una sesión de audiencia, salvo que pueda someterse a una salida alternativa de conclusión, pero usualmente a veces piden incluso una suspensión para que pueda conferenciar bien con su patrocinado, ¿no? El abogado, o en todo caso el mismo interesado, el mismo acusado también, para que pueda conversar adecuadamente y en privado, de manera reservada con su abogado y de pronto llegar a conversaciones con la fiscalía para que puedan buscar una pena más benigna, ¿no? El principio de imparcialidad, que el juez es un tercero imparcial, ciertamente es un árbitro, ¿no? Bien, entonces recuerden ustedes que en la etapa del juzgamiento, posterior a las demás etapas ya que han precluido, esta es una etapa estelar y nunca cansaré de decirlo porque es la etapa estelar. Es la instancia o la etapa donde se efectúa la actividad probatoria, todo lo que se ha recabado desde un inicio, desde la etapa preliminar, desde un acto incluso que ha sido detectado en flagrancia, salvo que de pronto
termine mucho antes sin necesidad de llegar a juicio oral, pero si hablamos de un juicio, de un proceso común y definitivamente llegue a esta etapa estelar, esta es la etapa donde se va a realizar la actividad probatoria, no mucho antes, no, ni mucho menos en la audiencia de prisión preventiva, como ya ha quedado esclarecido, tampoco podría llevarse a cabo una actividad probatoria en la etapa intermedia. Ya a veces se pretende forzar incluso cuando en la etapa intermedia, en la audiencia de control de acusación, pretenden hacer actuación probatoria, pero no es correcto. Entonces, esa actividad probatoria será lo único que va a permitir de manera idónea crear en el juez la convicción necesaria para sentenciar, condenar o absolver, pero producto de la actividad probatoria, ¿no? La convicción se refiere a la certeza, ausencia de dudas, porque tengo que estar convencido de pronto para emitir una sentencia condenatoria, si no, cabe el indubio pro reo, ¿no? El juez decide y justifica su sentencia a través de la motivación, ¿correcto? Pueden existir muchos principios, como lo que ya les mencioné. Vamos a hacer una referencia así de rápida a estos principios, también en el que tiene que ver con el principio de legalidad respecto de las pruebas. Aparte de ello, el principio de legitimidad, que los sujetos para aportar las pruebas, ya, y quien lo va a valorar propiamente es el juez, quien está facultado para hacerlo, ¿no? La libertad de prueba, si bien todo aquello que se pretende probar ha seguido todo un itinerario desde mucho antes, sin embargo, pues hay que tener en cuenta que hay límites también y que no deben afectar a los derechos fundamentales, pero el control sobre el ofrecimiento de la prueba se realiza en su momento mucho más significativo en la etapa intermedia, ¿no? Donde definitivamente, una vez que se le corra traslado con el requerimiento de acusación, tendrá que en la contraparte cuestionarla o también ofrecer sus medios probatorios y ya con esos medios probatorios que están delimitados en el auto de enjuiciamiento, ya ingresa al juicio oral, en nuestro caso, para tener en cuenta cuáles son las que se van a actuar finalmente. La utilidad, todo ello se va a tener que verificar en su momento, la pertinencia, la conducencia, reitero, la utilidad, pero son aspectos que se pueden verificar en esta etapa, incluso mucho antes, ¿no? Pero eso no es óbice para que de pronto se ofrezca la prueba nueva, que vamos a verlo en unos instantes cuando es que se postula, ¿correcto? Bien, entonces, hablar sobre las técnicas de litigación nos permite, primero, hacer énfasis a lo que establece el Código Procesal Penal en los artículos 371 en adelante. Todo parte, bueno, además de la acreditación de las partes procesales, porque solo así vamos a ver si hay una instalación válida, reitero, para la instalación de la audiencia, que es una de las audiencias que son de carácter inaplazable, es decir, que sí o sí tiene que instalarse de tal manera que inclusive se requiere de la participación de un defensor público del Estado, de un defensor gratuito, ¿no? Dicho de otro modo, si no están los demás sujetos procesales y con más razón el propio acusado, no podría instalarse y así lo establece el artículo 85. Además, que sabemos muy bien que la audiencia de sobreseimiento, de control de acusación, la audiencia de prisión preventiva, son también de carácter inaplazable. Y también la audiencia de, de instalación de audiencia como tal, de juicio oral, es inaplazable, ¿no? Entonces, si el abogado no está, se le puede subrogar en acto de audiencia por un defensor público y si él considera que aún no se ha empapado del tema, podría solicitar un receso por breve término para que pueda por lo menos avanzar algunas sesiones de audiencia o alguna razón justificatoria para que también se suspenda, ¿no? De ser el caso. Sabemos muy bien que solo el Código Procesal Penal establece algunas circunstancias por las cuales podría suspenderse una audiencia respecto de su inicio y respecto de su continuación también. Pero bueno, después que ya se haya verificado la acreditación de las partes procesales, siempre a tenor de lo que establece el auto de enjuiciamiento, porque eso es lo que va a fijar qué es lo que vamos a hacer, sobre qué delito vamos a tener que llevar a cabo el juicio oral, ¿no? Y también quiénes son los que van a participar y a condición de qué se van a acreditar uno de ellos, agraviado, y si el agraviado se ha constituido en actor civil, tal vez no necesariamente lo hace, cuando deberían hacerlo, ¿no?
hasta antes que concluya la investigación preparatoria, hasta antes que se emita la disposición. Pero bueno, no lo hicieron, entonces ingresan solamente como agraviado, la defensa del agraviado también como tal, con las limitaciones de ley, pero no son en rigor actores civiles. Y así está establecido seguramente en el auto de enjuiciamiento, por eso hay que tener en cuenta en qué condición ingresan el acusado, el abogado, ¿no? El agraviado, el actor civil y también quiénes son los abogados que se van a acreditar en ese momento y ya, una vez instalado válidamente los alegatos de apertura, que no es otra cosa que una presentación preliminar, no es, como decían algunos, una etapa donde tiene que hacerse gala, ¿no? De la capacidad de oratoria, que es importante, por supuesto, pero no debe estar pues revestido de un tufido político, si se quiere, ¿no? De un momento en el cual uno hace gala, ¿no? Del timbre de la voz o de pronto de las diatribas que se pueden lanzar en ese momento como quien pretende reducir a la contraparte. Y no es así, no es precisamente ese la esencia de un alegato de apertura, sino que en este caso hay que tener en cuenta que no puede ser ni político ni emocional, por ejemplo, ¿no? Algunos recomiendan que tampoco es un ejercicio argumentativo, mucho menos es una instancia para dar opiniones. Recuerden ustedes, vamos a repetir, el alegato de apertura no es un alegato político ni emocional, no es un ejercicio argumentativo, no es una instancia para dar opiniones personales y no es un puro ejercicio de la retórica o de la oratoria. Entonces, hay que entender que si bien estamos en una etapa estelar, no es que sea mucho más importante el alegato de apertura. Tal vez podría ser otra estación procesal, como se me ocurre, ¿no? El alegato de clausura, donde ya se sintetiza todo lo que se actuó y todo lo que logré demostrar, porque ya es el alegato de clausura o el alegato final. Cada uno seguramente tendrá reparos en indicar cuál es la etapa, o perdón, la estación procesal que tendría mayor preponderancia, pero entendamos que el alegato de apertura es eso, ¿no? Debe ser lo más preciso, lo más conciso posible, porque el mismo Código Procesal Penal señala, ¿no? Que tiene que identificar la Fiscalía cuál es el tipo penal, por ejemplo, sobre el cual se va a pretender demostrar la presunta responsabilidad jurídico-penal del acusado que se encuentra comprendido en el proceso. ¿Y cómo lo va a demostrar? ¿No? ¿Cuáles son los medios probatorios que acompañan en el proceso, que se acompañan en el proceso y con los cuales va a demostrar los órganos de prueba que van a venir al juicio oral para poder demostrar y reafirmar su tesis de parte del Ministerio Público para que, en buena cuenta, concluya también con una pretensión concreta? ¿Qué quiere decir? Que sí es imperativo que para la Fiscalía se concluya un alegato de apertura con una pretensión concreta. Es decir, después de relatar los hechos de algún modo, después de indicar que la conducta del acusado se encuentra encuadrado en un tipo penal específico, cual fuese desarrollado ya en la acusación y está indicado así en el auto de enjuiciamiento, indicará finalmente sus medios probatorios y sus órganos de prueba y además señalará que ha de merecer una pretensión punitiva de tantos años de pena privativa de libertad con el carácter suspendida o efectiva y además la reparación civil si no estuviese participando un actor civil. Entonces, el código sí establece qué es lo que debe indicar, por lo menos dentro de la teoría del caso, dentro de su alegato de apertura, la fiscalía. Pero así como debe ser tan breve, el abogado de la defensa técnica en la parte acusada no está necesariamente obligado a que lo diga, porque, es decir, claro, podría ser sintético, ¿no? Podría ser lo más conciso posible, pero no está obligado a revelar qué es lo que va a pretender demostrar, porque la inocencia no se demuestra, se presume. Es cierto es que en nuestra realidad, pues uno tiene que más bien demostrar, ¿no? Su inocencia, cuando no debería ser así, porque entendamos
que ésta se presume así haya llegado a juicio oral, así haya superado la etapa intermedia, porque la acusación, en rigor, ¿qué es la acusación? Es un requerimiento en el cual ya contiene una imputación acabada. Y entonces se entiende que para la fiscalía este señor sí es responsable porque es una defensa cerrada, seguramente es una convicción que éste tiene y por el cual va a tener que ingresar a juicio oral y ciertamente ha ingresado a juicio oral, ¿no? Y la fiscalía está convencido que va a demostrar. O sea, allí sí debe haber una postura bien marcada, pero la defensa de la parte acusada no está obligado a revelar qué es lo que pretende demostrar, como que lo puede hacer, como que podría destacar las debilidades, podría indicar, si así la fiscalía está indicando en la parte de los alegatos de apertura, que seguramente la defensa técnica de la parte acusada tratará de justificar su mal proceder indicando que existía la necesidad de, digamos, afectar tal tal presupuesto para la compra de algunos bienes o servicios, ¿no? Porque era justificado, etcétera, ¿no? Entonces la defensa técnica de la parte acusada indicará que se ha cumplido más bien con esa necesidad, que era una necesidad impostergable a proceder de tal manera y que además habían documentos que así lo avalaban, que lo respaldaban y que también ha estado en el ejercicio de su función, etcétera, ¿no? O sea, tratar de justificar de pronto, incluso invocar alguna causa eximente o atenuante, ¿no? Si fuera el caso, o tratar de en lo posible señalar de que su conducta no encuadra necesariamente en el tipo penal por el cual ha transcurrido el proceso. Algunos dirán, pero ¿acaso es el momento para hablar sobre esos aspectos? Sí, pues tal vez se ha denegado esa postura a nivel de las etapas anteriores, porque pudo haberse presentado una excepción mucho antes, pudo haberse resuelto, pero bueno, el juez de investigación preparatoria lo ha pasado por pasar, ¿no? Cual si fuera mesa de partes, pero ya ingresó a juicio oral, como ocurre, ¿no? Ocurre en el país, ocurre en nuestra ciudad, tal vez el juez de investigación preparatoria lo ha dejado pasar, simplemente. Entonces, en el juicio oral, ya las partes procesales podrían tratar en lo posible de arguir, ¿no? Estos aspectos de tal manera de que tenga en cuenta el juez de que definitivamente estamos frente a un hecho incluso de carácter extrapenal, que no debió ni siquiera dilucidarse, pero como no hubo un adecuado filtro y como que también las partes procesales no han ejercido su función de manera cabal, o la fiscalía simplemente quiso agotar las etapas y ya quiso que ya el juez de juzgamiento unipersonal o colegiado lo absuelva. Bueno, y la defensa también fue una defensa pues no eficaz, todo lo contrario, el caso llegó a juicio oral. En algunos vemos inclusive de que ingresan con acusación directa, sin que se reúnan los requisitos que establece el código, el artículo 336, numeral 4, que debería no solamente identificarse al presunto autor, sino también identificar digamos, los elementos de convicción que lo vinculan, ¿no? De tal manera que incluso se sabe cuál ha sido el hecho y cómo se ha desarrollado y que este señor esté identificado y además está, digamos, vinculado de tal modo de que debe obviarse de la audiencia perdón, debe obviarse de la etapa de investigación preparatoria, ¿no? Porque en la acusación directa eso es lo que corresponde. Se suprime de alguna manera esa etapa porque se entiende que el juez ha llegado, perdón, el secretario, el fiscal ha llegado a ese convencimiento, por eso ha requerido una acusación directa, pero también eso tiene un control, pues, nivel de la audiencia de control del juez de investigación preparatoria, porque si no reúne, lo puede desestimar. Bueno, entonces hay que tener en cuenta esos aspectos en el alegato de apertura, ya hay que tener también muy en cuenta que es en esa etapa o en esa estación procesal donde se debe describir los hechos más relevantes, dónde ocurrieron los hechos, esos hechos que son presentados, de tal manera que se tenga en cuenta cuándo, dónde, cómo se ha desarrollado el hecho y cómo es que se le ha vinculado
y cómo es que se va a demostrar con la actuación probatoria la responsabilidad del acusado. ¿Correcto? Bien, hay que tener en cuenta que se debe manejar también los tiempos. Es decir, no debe haber pues un abuso, ¿no?, del uso de la palabra que se estila con ser 5 minutos. Algunos dirán que es poco o mucho, pero considerando que es una etapa de presentación preliminar, sería más que suficiente esos minutos por cuanto las partes ya saben qué es lo que está ingresando a juicio oral. Si bien el juez no está todavía empapado o no debería tampoco estar porque no ha tomado contacto, pero sí en la práctica por lo menos debemos saber sobre qué trata, ¿no? Ahora bien, sobre ese punto, no debería exceder pues de un tiempo promedio, ¿no? De 5 minutos, porque todavía no se ha desarrollado propiamente el juicio oral, o sea, no hay nada más que reafirmar, simplemente sentar una postura sobre el particular. Y tampoco se puede hacer promesas que no se van a poder cumplir. O sea, esa promesa que tú pretendes acreditar, producto del desarrollo del juicio oral, es básico en la medida de que es la etapa donde justamente se va a poner énfasis qué es lo que se va a demostrar producto de la actividad reprochable del acusado, según si es fiscal, ¿no? Y entonces la defensa podría indicar que frente a lo dicho, no se va a poder demostrar, no se va a poder enervar el principio de inocencia, sino todo lo contrario, que se va a reafirmar la inocencia del mismo por cuanto producto del desarrollo, no solamente de las etapas que han prevenido en el caso, sino también de la actuación probatoria, no se va a poder quebrar el principio de presunción de inocencia del cual goza toda persona. Es más, con los mismos medios probatorios, como defensa técnica, demostraré que fue un exceso habérsele involucrado a mi patrocinado, cuando hay otros que son realmente los responsables y que en buena cuenta mi patrocinado merece ser absuelto, no solamente de la pena, sino de la reparación civil. Y que ha sido un despropósito que se le involucre a mi patrocinado en un hecho del cual no tiene un ápice de responsabilidad, ¿no? Así tendría que tal vez de pronto hacer uso de la palabra el abogado de la defensa técnica. No se pueden dar opiniones personales de tal manera de que la fiscalía no podría decir, ¿sabe qué? Voy a demostrar que este canalla ha dejado, ¿no?, en indefensión o en abandono moral, material de su menor hijo y de tal manera que se encuentra comprendido en un proceso penal porque no ha pagado durante mucho tiempo, ¿no? Entonces ya estás calificando a la persona. O incluso, ¿no?, cuando se habla de delitos de corrupción de funcionarios, ¿no? El corrupto funcionario que vemos acá frente a usted, su señoría, fíjense, ¿no?, está calificando. O sea, el hecho de que el fiscal debe tener una postura marcada, cerrada, no quiere decir que suelto de huesos podría lanzar calificativos. O sea, ni siquiera se está demostrando que esa persona es responsable, pero para el fiscal es canalla, es corrupto, ¿no? Es un desgraciado, etcétera. No podría decirlo, ¿no? Como que se ha cuestionado incluso los alegatos de apertura de uno de los fiscales que están viendo este caso de los cócteles, ¿no? Haciendo mención y trayendo a colación aspectos de carácter político o aspectos incluso que tienen que ver más allá de lo que es materia de probanza. ¿Qué es lo que en torno a qué va a girar el juicio oral? ¿No? Fíjense, no soy fujimorista tampoco, eh, pretendo serlo, pero hay que tener en cuenta que no debe estar revestido de un lenguaje político necesariamente, mucho menos calificar a las partes procesales, ¿ya? O de manera peyorativa, por ejemplo. No se puede utilizar ayudas audiovisuales, claro, un poco para que quede, ¿no?, en digamos, recuerden que ustedes que todo es visual. Entonces, si una de las partes procesales se agencia de algunas diapositivas, ¿no?, quiere generar impacto, pero más que eso, lo que toma en cuenta el juez, y los digo por experiencia propia y además en su momento cuando era abogado, sintetizar, ¿no?, algunas palabras clave, ideas fuerza, ajá, ideas fuerza, para que el juez también sepa sobre qué
se va a desarrollar el juicio oral y qué es lo que está postulando algún sujeto procesal. Entonces dirá, sí, pues esto lo deja. Es más, yo lo que solía hacer es imprimía mis 10 hojas de diapositiva con letra grande para que lo lea, ¿ya? Y le daba, ¿no? Entonces se le podría hacer entrega, no estás incorporando medio probatorio, sino simplemente para que lo tenga en cuenta y también resalte y recuerde el juez. Eso podría impactar más, ¿no? Recuerden ustedes que menos es más, porque si voy a, digamos, procurar hacer todo un alegato con letras muy pequeñas, donde desarrolle, copie inclusive doctrina, será mucho más cansado. Recuerden ustedes que los jueces tienen audiencias sucesivas, tal vez incluso ni lo van a leer, pero si solamente refuerzo o algunas palabras clave, ideas fuerza, y sintetizo de tal manera que quede fijado lo que yo pretendo demostrar, el juez también tomará en cuenta ese aspecto y dirá, sí, pues recordará que además se dio el trabajo de hacer una diapositiva, ¿no? Y indicó de manera gráfica, audiovisual, qué es lo que pretendía demostrar. ¿Está prohibido? No lo está. Bien. Bien. Sobre todo hay que tener en cuenta qué es lo que también la otra parte quiso probar durante su alegato. ¿Por qué? Porque eso nos va a servir no solamente para el desarrollo del juicio oral, sino para el alegato de clausura. La FIS podría decir, ¿no? Un poco entrando ya en el tema práctico. Si fuese yo el abogado de la defensa técnica, diría, la fiscalía ha prometido, ¿no?, acreditar que mi patrocinado ha falsificado tal o cual documento. Sin embargo, no ha presentado no solamente el documento incriminado, no ha presentado la respectiva pericia, pero además sus testigos han fallecido. Entonces, cómo es que se ha llegado al juicio oral y cómo es que se ha pretendido enervar el juicio oral cuando esto se ha mantenido incólume? De ningún modo se ha podido acreditar la participación de mi patrocinado con su, digamos, que haya provenido la falsificación de su puño gráfico, porque jamás hubo pericia alguna, porque tampoco hubo testigos, porque además de los testigos ofrecidos como órganos de prueba han fallecido, ¿no?, etcétera. Entonces se me ocurre que aquí estaríamos invocando la insuficiencia probatoria ya, pero eso cuando tenga la oportunidad de los alegatos de clausura, ¿verdad? Bien, avanzamos entonces. Vemos los exámenes de los órganos de prueba. Recuerden ustedes que una vez después de los alegatos, te indicarán cuáles son los derechos que le asiste al acusado, ¿no? El juez indicará que el acusado tiene derecho a conferenciar con su patrocinado, perdón, claro, con su abogado patrocinante, las veces que considere necesario. Durante el desarrollo podría declarar, guardar silencio, podría volver a declarar también si así lo desea para aclarar algún tema. Sin embargo, el hecho de que pueda conferenciar en todo momento no lo va a poder ejercer cuando ya está siendo examinado, interrogado, ¿no? Propiamente, porque es ese esa estación procesal donde desde luego tiene que ser pues correlativo, ¿no? Las preguntas que se le van a realizar, ¿no? Sometido a un interrogatorio directo o al contrainterrogatorio, ¿ya? Entonces después de eso podría invitársele a que converse con su abogado o converse con la fiscalía, podría solicitar un cuarto intermedio, un receso, podrían utilizar la misma plataforma virtual o podría permitirse que el acusado en privado con su abogado converse o lo llame telefónicamente si es una audiencia virtual y luego de reanudada la audiencia indicar si se va a someter o no. Y para ello preguntársele como juez si el abogado le ha instruido en los alcances de la conclusión anticipada, porque el abogado podría decir, ya bueno, que su patrocinado se va a someter para que ya el proceso termine, ¿no? Ya facture. O si es un abogado de la defensa, bueno, hay tantos casos que es conveniente que el acusado, si es libre, consciente, se someta y ya
un caso menos. Pueden pasar muchas cosas, ¿no? Pero no es así. Quien va a soportar el peso de una sentencia, así sea suspendida con reglas de conducta, es también tener en cuenta, digamos, el prejuicio que a veces, ¿no? Hay detrás de eso, ¿no? Considerársele a una persona sentenciada, ¿no? Que tenga que estar yendo a firmar, o más allá de las facilidades que permite también la tecnología respecto al control, el hecho de que esté un año, tal vez incluso con esa condición de sentenciado, de inhabilitado, existan reglas de conducta, y peor aún, si es un delito contra la libertad sexual, ¿no? Digamos, el doble moral o el prejuicio que pudiera existir, ¿no? Dentro de las mismas personas o el trato y todo eso, o sea, el peso de esa sentencia va a recaer pues sobre el acusado, ¿no? Entonces dependerá mucho de que éste sea bien informado, sea consciente, libre y además sepa de los alcances del mismo. Entonces, ya una vez que da respuesta, si no se va a someter, continuaremos pues con el examen de los testigos, ¿no? De los órganos de prueba, de conformidad al artículo 375. En adelante vemos a los órganos de prueba que desde luego tienen que acreditarse y previo juramento de ley si son católicos o si profesan alguna otra religión, promesa de honor, declarar, ¿no? Advirtiéndosele, si es juez como director de la audiencia, que podría incurrir en delito si es que falsea la información, ¿no? O sea, una falsa declaración que constituye un delito contra la administración de justicia y entonces tendrá que desarrollarse todo el interrogatorio y el contrainterrogatorio en, de conformidad a lo establecido en el Código Procesal, ¿no? Entonces, para efectos del órgano de prueba, definitivamente el fiscal puede, ¿no? Y debería en todo caso, porque recuerden ustedes que se rige el principio acusatorio y el fiscal de algún modo puede entrenar, ¿no? Entrenar a su testigo, que puede ser incluso el propio agraviado en un delito de lesiones, en un delito de agresiones contra las mujeres o integrantes del grupo familiar, tendrá que poner énfasis que hubo una violencia física o algún tipo de afectación psicológica que le agredió, le dijo desde la A hasta la Z, le insultó, le menoscabó en su dignidad o de pronto pues las agresiones eran constantes, no solamente digamos verbales, sino también físicas y que en alguna oportunidad por temor no denunció, pero que es una conducta ya reiterativa, ¿no? O si es de la contraparte, podría señalar de que hay un motivo de por medio por el cual se le está denunciando por violencia familiar, ¿no? De pronto tal vez hasta un propósito pues reprochable, subalterno, en la medida de que solamente le quiere incomodar o quiere quedarse con el hijo, con la hija, o quiere rehacer su vida y sin embargo le está denunciando ya con el afán de perjudicarlo, de molestarlo, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta entonces, esos aspectos, ¿no? En el examen directo, por ejemplo, tener en cuenta solventar la credibilidad del testigo, ¿no? Lo que ocurre con los testigos es que debe, ¿no? Ponerse énfasis en que este señor, en principio, conoce del hecho por el cual está siendo convocado al juicio oral. O sea, sabe, ha participado. Es más, el testigo es aquel que ve, presencia un hecho, sabe, conoce o ha percibido a través de sus sentidos, Entonces, tiene conocimiento y en esa medida, la exactitud de sus respuestas, la seguridad con la cual contesta, va a generar convicción en el juzgador, definitivamente, porque va el juez poco a poco convenciéndose de que la tesis de la fiscalía sí tendría asidero, que sí tendría asidero acreditar las proposiciones fácticas de la teoría del caso. Respecto de los hechos que han sido materia de los alegatos de apertura, porque más allá de que la acusación tenga una imputación concreta, existe un relato circunstanciado de las circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores, pero estas proposiciones fácticas como tal
que yo pretendo acreditar en el desarrollo del juicio oral y sobre los cuales está girando el juicio oral, tiene que, digamos, ser claro en la medida de que también los testigos al rendir su declaración, al ser interrogados, sean claros también en sus respuestas. De esa manera no va a caber duda en el juez y va a sentenciar seguramente de manera conveniente para el Ministerio Público. O sea, va a condenar. O sea, por eso se tiene que destacar el conocimiento, la credibilidad en el testigo, ¿no? El que conoce los hechos y que esas proposiciones fácticas va a tener correspondencia con lo que dice, ¿ya? La información relevante que va a ser materia de análisis y de valoración probatoria, ¿correcto? Se debe acreditar al mismo, cómo es que conoce del hecho, por qué estuvo allí, qué es lo que vio, ¿no? ¿Qué observó? Y aparte de ello, digamos, qué información adicional podría tener sobre este particular. Ahora, tengamos en cuenta también que frente a un testigo que se le está interrogando, existirá un contrainterrogatorio. Pero para ello hay que, digamos, identificar los puntos flacos, ¿no? Del interrogatorio directo. O sea, si no fue tan preciso el testigo, pues el abogado de la parte acusada, que ya le corresponde interrogar al testigo, al órgano de prueba, al testigo de cargo, tendrá que hacer énfasis y poner en evidencia algunos aspectos que son imprecisos en las respuestas que ha estado dando el órgano de prueba, ¿no? Hay que usar siempre también un lenguaje adecuado para que me pueda responder solamente lo que yo sé, perdón, solamente lo que me conviene que se sepa para el juicio oral. Hay que tomar apuntes, ya, como abogado de la parte acusada, para que no perdamos el rumbo, eh, controlar el ritmo del interrogatorio que se tuvo, para que en el contrainterrogatorio también yo sepa qué preguntar y qué no preguntar, porque de pronto si no sé la respuesta o la posible respuesta que podría dar, de pronto podría ser contraproducente para mi teoría del caso y terminaría más bien perjudicando a mi propio patrocinado, ¿no? Entonces, esos temas hay que tener en cuenta, ¿ya? En el contraexamen, por ejemplo, hay que tener en cuenta que se debe procurar, algunos dirán, ¿cómo? Sí, se puede desacreditar al testigo. Ese es el propósito, porque si uno es el abogado de la parte acusada, no está de más que este abogado, ¿no? Pretenda desacreditar al testigo. Claro que sí. ¿En qué sentido? Siempre teniendo en cuenta que de pronto no estaba en el lugar, estaba más bien de viaje. O sea, si se dice que tal o cual persona estaba en el momento que estaba siendo agredida una persona ya por su pareja y la vecina, siempre la vecina es la que de alguna manera sabe más que cualquier otro visitante, ¿no? Y entonces, pero la vecina se encuentra pues bastante identificada, segura con la señora, ¿no? Que ha decidido ya dar fin a su relación y optaron por armar pues un argumento de agresión. Reitero, puede pasar o no también en la vida real, pero el abogado de la parte acusada eh, crear algunas preguntas, ¿no? Elaborarlas de tal manera de que ha tomado conocimiento que en el momento de ocurridos los hechos ni siquiera estaba esa persona, la vecina. Y entonces, ¿cómo es que ella pudo haber presenciado la agresión supuesta de la cual ha sido víctima, ¿no? Tal o cual persona? Pues no estaba. ¿Por qué? Porque, no sé, de pronto ha tomado conocimiento que había viajado a otro lugar, no estaba ese día en la ciudad de Ayacucho, estaba en otra ciudad, allí están los pasajes que se ha logrado ubicar, y ahí están las vistas fotográficas de las publicaciones de Facebook o en otra red social que en determinada fecha se encontraba pues en compañía tal vez de su familia o en un viaje cualesquiera que fuese, entonces no pudo haber presenciado
como tal la agresión que ha ocurrido en un determinado inmueble, ¿no? Entonces, eso, se puede desacreditar al testigo. Como que también podría tener información de que en alguna oportunidad tal persona también contaba con una información falsa, de modo que ha sido comprendida en un proceso por falsa declaración. Por eso es importante que se le tome el juramento de ley, porque fíjense, ¿qué tal si una persona que de pronto está dando una información que no corresponde? Entonces, no solamente estaría incurriendo nuevamente un delito de falsa declaración. Entonces, ya como consecuencia de esa ritualidad en el cual se le exige que brinde la información y se le exhorte a efectos de que se conduzca que en la verdad y no lo ha hecho, y es más, está ya comprendida en otro proceso, y incluso tal vez pudo haber sido sentenciado. Entonces, ¿qué credibilidad podría tener dicha persona? ¿Ya? Ahora, cuando yo estoy contrainterrogando como abogado, si la información que yo le estoy pidiendo a dicho testigo ya me es suficiente, incluso podría cortar el contrainterrogatorio en ese momento, porque mientras más le permita hablar o que se extienda el testigo de cargo, podría ser, reitero, contraproducente para mi teoría del caso. Por allí podría dar una información que no conviene para la tesis defensiva que tengo, ¿ya? Y obviamente no voy a preguntar sobre algo que podría ser nada conveniente para mi tesis, ¿no? Para mi patrocinado. Ahora bien, ¿se puede autorizar un nuevo interrogatorio de los testigos, peritos? Claro que sí. En el caso de los peritos, fíjense, también los que ofrecen, porque la parte oferente es quien va seguramente a destacar si es un perito, un efectivo policial, un perito médico, ingeniero civil, cuántos años de experiencia tiene en el desarrollo profesional, si ha merecido condecoraciones, si ha efectuado cierta cantidad de pericias durante tanto tiempo, si este señor incluso tiene, digamos, ¿no? Méritos reconocidos, pero sobre todo que no ha sido cuestionado en modo alguno sus pericias y que gran parte de ellas han merecido sentencias favorables a la tesis del Ministerio Público. Entonces, la otra parte podría también, digamos, indagar que respecto de las pericias, más bien, que ha emitido, muchas de ellas se han caído, ¿no? O muchas de ellas han sido, digamos, elaboradas de tal manera que no tenían un sustento científico, técnico, ¿no? Entonces, mucho depende de ello. O tal vez han sido hasta comprendidos por una falsa declaración también. O tal vez no tienen la expertise necesario. O sea, se pretende acreditar un perito sin desmerecer la labor, obviamente, que a diferencia de otros que tienen 10, 15 o 20 años de perito, si solamente tiene una cantidad mínima de peritajes que en muchos de los casos incluso no son suficientemente motivadas. Entonces, sin embargo, el perito que ofrezco, el perito de parte, es un perito calificado, de renombre, ¿no? Reputado, ¿ya? Que me ha costado, invertido, pero es un perito de descargo, que es mucho más gráfico, ¿no? Mucho más suelto y es más expuesto, de tal manera que incluso ha refutado cada uno de los puntos de la pericia de cargo. Entonces eso va a pegar más, si se quiere, ¿no? Va a pegar más, va a influir más en la decisión. ¿Correcto? Bien. ¿Se pueden objetar las preguntas? Así es. A propósito de lo que nos indicaban, ¿no? En la parte introductoria, la doctora Suri nos indicaba que también sobre las objeciones se debía hacer énfasis, desde luego. En las objeciones hay que tener en cuenta que el Código Procesal Penal, en el artículo 378, nos indica cuáles podrían ser estas objeciones. Si bien podemos indicar que son argumentativas, son objeciones de pronto respecto de preguntas que de por sí ya son sugestivas, como vamos a ver más adelante, ya hay que tener en cuenta también que tiene ciertas características las objeciones, que lo vamos a hacer por lo menos oportuna, específica
De nada serviría que yo pretenda objetar un cuando ya ha respondido, ya introdujo la información, ¿correcto? Entonces, eso es básico y sobre el cual muchos a veces se descuidan porque dada la virtualidad, no están, digamos, contando con una buena conexión y la objeción ya ingresa después de que respondió el deponente. O ¿no? Hay una mala fluctuación del Internet, se desconecta por momentos y no está objetando tal vez preguntas que son fundamentales para su tesis defensiva, también una de las partes procesales. Eso es importante tener en cuenta, ¿ya? Si bien los alegatos finales están en esta parte, vamos a desarrollar también este aspecto. Les decía, y eso es un aspecto también a considerar, que en el interrogatorio se debe tener en cuenta algunos conceptos, ¿no? Preparar el testimonio, preparar al testigo qué es lo que va a decir, cómo debe desenvolverse, qué preguntas se le va a hacer, y eso no es nada fuera de ley, ¿no? Porque es una pugna entre la tesis del Ministerio Público y la tesis de FADA. O sea, no es nada raro que se le prepare el testigo. Incluso yo he tenido oportunidad de ver que el testigo viene bien custodiado, incluso en el vehículo del Ministerio Público, ya prácticamente adiestrado y ya sabe qué es lo que va a responder. Pero oh, sorpresa, no contaba pues con la defensa del acusado que tiene preguntas mucho más elaboradas de pronto, pese a que ha sido ya bastante adiestrado, porque al final el testigo que va a reafirmar seguramente lo que se ha practicado, ¿no? Y lo que tendría que vertir en la audiencia. Pero bueno, depende mucho de cómo es que se le tenga que contrainterrogar. Pero en esas preguntas que se le hace, si fuese fiscalía, debe emplear un lenguaje común, sencillo, ¿no? De tal manera de que se sienta en familia, pues se sienta, digamos, cómodo el testigo y no incurra, ¿no? En alguna respuesta del cual incluso la otra parte podría sacar a relucir que este señor está mintiendo, ¿no? Si es un testigo que va a ser interrogado de manera directa, ir al punto. ¿Qué es lo que se quiere? ¿No? ¿Por qué? Porque al final los juicios no están para demorar demasiado, sino que lamentablemente a veces cuando no se le prepara al testigo, se van por las ramas los testigos, ¿no? Y no ingresa información de calidad y solamente se extienden las audiencias innecesariamente. Se debe escuchar al testigo, ¿no? Cómo es que se va a desenvolver, controlar el ritmo, porque de pronto puede perder los papeles el testigo ante tanta pregunta, porque no es usual en algunos casos que el testigo pues tenga que estar siendo visto por todo el mundo, si fuera presencial, con mayor razón todavía, tenga que estar todos al pendiente de sus respuestas, y si este señor tiene debilidades, explicar y reafirmar sobre qué punto debe, digamos, hacer énfasis, ¿ya? Aparte de ello también tener en cuenta que no se deben efectuar ciertas muletillas. Adolecemos seguramente más de uno sobre estas muletillas, ¿no? Pero no, cuando yo indico al momento de examinar, si fuera fiscal o si fuera abogado de la defensa, las muletillas es como que yo estuviera asintiendo que esa respuesta es correcta. Ajá, correcto, muy bien, claro, siga, ¿no? Entonces, bueno, el siga todavía pasa, ¿no? Pero no puedo yo tomar por cierto necesariamente lo que está diciendo. Ya eso se lo dejamos al juez, ¿no? Él ya verá si efectivamente es convincente o no cada una de las respuestas que están dando. En el contrainterrogatorio, por la parte contraria, ¿no? Por la parte adversa, se sustenta esencialmente en las denominadas repreguntas. Los objetivos del contrainterrogatorio son aportar aspectos positivos a nuestro caso, destacar aspectos negativos del caso de la parte contraria, es decir, si vemos que está adoleciendo en algo, nosotros como abogados de la defensa, señalar que este señor, si bien no recuerda, se me ocurre, si el testigo ha indicado que no recordaba muy bien si era determinada hora, si era por la tarde o en la noche, es más, no tenía la certeza de un día, no de una fecha cierta, entonces yo como abogado podría decir, señor Juan, lo que usted acaba de indicar es que no recuerda la fecha. Entonces, ¿estuvo o no en el lugar de los hechos?
Ya, si el testigo dice, la verdad es que no recuerdo, imagínense, si dice eso, el testigo de cargo, que no recuerda si estaba o no estaba, eso es conveniente para mí como abogado de la parte acusada, porque yo resaltaré los alegatos señalando de que este señor ni siquiera recuerda que estuvo en el lugar de los hechos y se le ha ofrecido como testigo. Entonces, ¿cómo pudo dar fe de un hecho? ¿No? Entonces, como siguiente pregunta le podría indicar, entonces lo que nos está diciendo usted es que no recuerda. ¿Será entonces que usted estuvo en otra ciudad? ¿Será cierto que usted estuvo en otra ciudad? La verdad que sí, creo que viajé, imagínense que diga. Entonces usted no estuvo en Ayacucho, por el contrario, estuvo en la ciudad de Ica. Y el testigo responde, sí, efectivamente estaba en Ica porque me invitaron, ¿no? O mi hija, un familiar mío, me invitó y estuve en la fiesta de la vendimia, digamos. Y efectivamente, yo ya tenía la información de que ese señor había viajado a la fiesta de la vendimia en Ica y por lo tanto no podía haber presenciado el hecho ocurrido en la ciudad de Ayacucho una determinada fecha. Entonces, ya ese testigo ha quedado desacreditado, ¿ya? Bien. Si bien podría tenerse una suerte de libreto de preguntas que se le va a hacer, sin embargo, no debe constituir una estructura rígida, ¿no? Ni mucho menos para la contraparte, porque no sabemos qué es lo que va a responder, no sabemos cuáles son las preguntas que tiene la fiscalía, ¿no? Podríamos presumir cuáles son las preguntas que va a realizar, pero no es muy conveniente que se tenga una estructura rígida, sino en función más bien a qué es lo que va a ir respondiendo ante las preguntas que se le hace que hace la fiscalía, ¿no? Entonces el abogado hará énfasis, pues, en aquellas conforme al desarrollo de lo que viene respondiendo. Los consejos los vemos en pantalla, ¿ya? Si me ayudan con la lectura también ahí, con la lectura visual, en el contrainterrogatorio hay que tener en cuenta que se pueden efectuar preguntas sugestivas, ¿no? Solamente lo que me conviene. Usted sí o no, dígame sí o no nada más. O sea, ya no es la etapa en la cual el testigo tenga que explayarse, porque ya se explayó con el fiscal. Conmigo, como abogado de la defensa, solamente quiero la información que quiero, la carnecita, como se dice, ¿no? Pero además de ello, o sea, encerrar las preguntas con un sí o con un no cuando de pronto, frente al ejemplo anterior que veníamos dando, ¿no? ¿Estuvo o no estuvo? No, no estuve. Ya, suficiente, señor. No, pero quiero explicar que tal vez me confundí. No, señor, usted dijo que no. Gracias. Siguiente pregunta. A través de usted, señor juez, ¿no? Quiero continuar con la pregunta. Porque si no, ya estaría falseando la información el testigo, ¿no? O sea, dijo lo que no dijo. Bueno, solamente hay que preguntarle algo que sabemos que va a contestar, ser directos, breve, concisos, preguntar de manera sencilla, ya no permitir que el testigo explique, porque reitero, se podría explayar y se va por las ramas y nos termina perjudicando nuestra teoría, ¿no? Y las preguntas que seguidamente voy a realizar. Saber cuándo preguntar, qué preguntar, cuándo terminar también. ¿Ya? Y no pelearse con el testigo, desde luego. En las objeciones, decíamos hace un momento que las objeciones son importantes en la medida de que sirven para cuestionar las preguntas que hace el quien viene interrogando y como yo, sujeto procesal de la contraparte, estando al pendiente del desarrollo de la audiencia, debo de cuestionar. Y por supuesto que tiene que ser oportuna. Debe hacerse tan pronto surja la situación que da lugar a la misma. Vean en la pantalla, la objeción debe hacerse tan pronto surja la situación que da lugar a la misma. Si yo efectúo la objeción después ya de respondida la pregunta, no tendría sentido, ya no sería oportuna. Pero sí, no podemos cortar el desarrollo de la pregunta. O sea, es que termine de formular la pregunta y allí,
planteo mi objeción, ¿no? No solamente va a parecer muy, digamos, desordenado, muy atrevido, ¿no? Hacerlo cuando está recién formulando, sino que no es lo que corresponde, ¿no? Primero termina de formular la pregunta y allí yo planteo la objeción antes que responda el quien está siendo examinado, ¿ya? Específica. Al hacer la objeción, la parte debe señalar específicamente qué es lo que se objeta, ¿no? ¿Qué pregunta y en qué medida está objetándose? O sea, debe haber un fundamento, ¿no? La objeción puede ser oportuna y específica, pero no debe proceder si no se invoca el fundamento correcto, de acuerdo al derecho probatorio o procesal penal aplicable, ¿no? Objeción, digamos, sugestiva. Dicho de otro modo, cuando el fiscal efectúa la siguiente pregunta a Rocío, por ejemplo. Señorita Rocío, ¿es verdad que usted se encontraba con Juan Carlos el día viernes 19 a horas 7 de la noche en las instalaciones de un hotel? Fíjense, ¿no? Ya dijo el nombre de la persona con la cual se encontraba en un hotel. Ya dijo incluso que además estaba en un hotel. O sea, allí por demás hay dos aspectos que incluso se tornan sugestivos. Uno, que ya le está dando el nombre con el cual estuvo y ha tenido, digamos, intimidad de pronto, ¿no? Porque lo que quiere demostrar es eso, que es con una persona y un eventual caso de violación sexual u otro similar. Pero ya está indicando la fecha, la hora, el momento. Está indicando el nombre, ¿no? De tal persona. Está indicando incluso que fueron a un hotel. Es más, un poco más y ya daba el nombre del hotel, ¿no? Entonces, fíjense, en ese tipo de preguntas es evidente que hay una pregunta sugestiva. El abogado tendría que indicar objeción sugestiva. El juez rápidamente se dará cuenta. Quien tiene que controlar de pronto esa pregunta, en principio, es el abogado de la contraparte, ¿no? O sea, si es fiscalía quien está efectuando esa pregunta, el abogado del acusado tendrá que estar al pendiente para controlar esa pregunta. Ya, algunos se preguntarán, ¿y el juez está facultado para objetar así de oficio? Ya, cuando es muy grosero, tal vez la pregunta, definitivamente que sí, ¿no? O sea, es bastante evidente que aquí hay tres aspectos sobre los cuales se torna sugestivo. Ya indicó, reitero, lugar, el momento, el nombre, ¿no? Y dónde estuvieron aparentemente. Entonces, hay que indicar el fundamento correcto, ¿ya? Las objeciones, motivos para objetar preguntas. La pregunta solicita información pertinente, como hemos dicho, es sugestiva, perdón, en el interrogatorio directo. O es repetitiva. Reitero, con el tema de la virtualidad, como que todas las personas están en lo suyo, ¿no? No están al pendiente del desarrollo del interrogatorio y da la impresión que quieren que todavía se les responda cada una de las preguntas a modo de repetición y no es así. O sea, se tiene que estar tomando nota o estar al pendiente de cuáles son las respuestas y, digamos, llevar una línea de tiempo, ¿no? Una línea de tiempo. ¿Ya? Entonces, la otra parte indicará que es repetitiva. No, pero yo quiero que vuelva a decirme. No, no es así. O sea, ya respondió y se torna repetitiva y la objeción sería dado al lugar. ¿Ya? La pregunta es capciosa, ¿no? No entiende la persona que está siendo interrogada. Es más, recuerden ustedes que al momento de acreditar al testigo, el testigo va a indicar su grado de instrucción, ¿no? Primaria, secundaria, completa, incompleta. Imaginemos que es analfabeta inclusive, ¿no? O de pronto, eh, dentro de su expresión no es fluida y aún así queremos que responda aspectos que de pronto pues no podría entender, así sea a modo de pregunta. Es capciosa teniendo en cuenta las condiciones personales del testigo. Reitero que puede estar con primaria incompleta y es capciosa para él, tal vez para nosotros no,
pero para él sí lo es, ¿no? Entonces, pedimos o formulamos la objeción, será declarada fundada seguramente y tendrá que reformularse la pregunta. O sea, mucho depende con qué testigo estamos tratando. Por eso les decía el principio de inmediación también, a fin de que, estando con la cámara abierta, ya nosotros como jueces también tengamos que advertir que allí incluso se está presionando indebidamente al testigo con preguntas que de pronto uno no conoce, ¿no? O no podría tampoco responder, o se le está hostilizando. Eso tendría que advertir la otra parte, pero como jueces, directores del juicio, podríamos también objetarla ciertamente de oficio. Y si la pregunta compuesta tiene dos, tres preguntas contenidas en una sola, tendría que ser desmenuzada, en todo caso, para que vaya respondiendo pregunta por pregunta, más no generar confusión, porque eso es lo que finalmente va a generar, con una pregunta compuesta que contiene dos o tres, incluso más preguntas dentro de una sola, ¿correcto? Y se tiene que, digamos, reformular en la medida de que paso a paso se vaya respondiendo una tras otra. En la pregunta, y cuando la pregunta es especulativa, es cuando quien está formulando la pregunta al testigo, digamos, está eh, prácticamente adoleciendo de una especulación, está sugiriendo, además de que puede sugerir también, ¿no? Que está prohibido, que podría ser una objeción sugestiva, el tema de la especulativa, ¿no? Está deduciendo, está suponiendo una situación que él cree que puede ser así. Pero reitero, el protagonista en un examen de testigos no es quien formula, no es el fiscal ni el abogado, sino es el testigo, el órgano de prueba, la persona, ¿no? La persona quien está siendo interrogado. Entonces, mis apreciaciones personales, lo que yo puedo deducir, creer, no es algo que importe, porque al final quien debe dar la información, la fuente, es el propio testigo. O la pregunta es de carácter referencial, también se puede objetar, porque quien debe dar la información precisa, de pronto, incluso el juez tal vez si hay alguien que no se ha dado cuenta, preguntar simplemente ya con fines de precisión, ¿no? Pero si la pregunta es de carácter referencial, no necesariamente puede ser admitida, sino más bien objetada. O la pregunta es argumentativa. Yo voy con toda la información, es más, pareciera no solo que estoy respondiéndome a mí mismo. Entonces, ¿qué es lo que va a responder el testigo? La pregunta es argumentativa. Su objeción argumentativa por cuanto la persona quien está efectuando la pregunta ya está incluso, en algunos casos concluye, pero en este caso, si es argumentativa, está señalando ya toda la respuesta de tal manera que no hay pregunta en sí. Está argumentando de tal manera que la respuesta incluso podría estar contenida dentro de esa argumentación, lo cual se debe cuidar. O cuando se asume hechos no probados, ¿correcto? O es ambigua, no se sabe exactamente qué es lo que quiere preguntar, ¿correcto? Es una generalidad que no tiene nada que ver con el caso, es ambigua. O la pregunta se refiere a una materia privilegiada respecto del cual no puede saber. Si hace un momento decíamos que el testigo puede tener simplemente primaria completa o tal vez incompleta inclusive, y se le está preguntando sobre una presunta falsificación de firma. Se me ocurre. A ver, señora Berta, si usted indica que que no le consta que tal propiedad le haya dejado o tal persona, ¿no? Digamos Rodrigo, a, a Vanessa, ¿usted cree que esa firma sea falsificada? Ahí incluso cabe dos objeciones, ¿ah? Uno está especulando que ya es falsificada, pero también podría ser privilegiada, más aún si es que la pregunta fuese, ¿no? ¿Usted cree que ha sido falsificada y ha sido usada cual si fuera un documento público? Fíjense, ¿no?
Ya estamos hasta dándole condición y estamos identificando que es un documento público o privado y estamos ya indicando que ya se hubiese sometido aparentemente a una técnica de una pericia grafotécnica cuando el quien va a responder sobre ese aspecto es propiamente un perito grafotécnico, si estamos frente a ese hecho. Entonces, quien va finalmente a indicar la técnica, las operaciones, cuáles son los documentos fuentes que se ha utilizado para concluir que esa firma ha tenido ciertos trazos y que no corresponden a los documentos que han sido sometidos a cotejo, es evidentemente un perito grafotécnico quien deberá de ilustrar en juicio cómo es que ha llegado a esa conclusión, más no una persona pues citadina que de pronto simplemente ha tenido algún tipo de contacto con las partes que aducen ser propietarios de un bien y que había un documento falso y por lo cual está siendo comprendido algunos de ellos. Entonces, esa materia privilegiada le corresponderá únicamente a un expertise, a alguien que va a responder cabalmente de manera documentada sobre ese particular. ¿Ya? Bien. Algunos consejos para las objeciones. Se debe actuar rápidamente. ¿Por qué? Porque podría el testigo que está siendo examinado también responder rápido. Entonces, cuando uno tenga la impresión de que ya está concluyendo con la pregunta, ¿correcto? Eh, puede lanzar esa objeción, como estamos indicando, para que sea resuelta. Si el juez todavía cree y considera que se debe correr traslado de la objeción, lo puede hacer y fundamentará del por qué considera esa parte que no es objetable esa pregunta. El juez emitirá una resolución declarando fundada o no tal objeción. Sin embargo, el hecho de que uno esté facultado como sujeto procesal legitimado en un proceso de efectuar objeciones, no quiere decir que esté pues objetando por objetar o cortando cuando no se ha elaborado o no se ha terminado de elaborar la pregunta. O sea, siempre hay que mantener la cortesía en ese aspecto y objetar únicamente cuando sea necesario. En alguna oportunidad, cuando era defensor, ¿no?, público, objeté de las 15 preguntas, 13 habré objetado y simplemente la contraparte se quedó con 2 preguntas que ingresaron. Y el fiscal aquel entonces, estoy hablando ya hace más de 8 años atrás, supo indicar al tribunal señalando de que incluso quería quejar, ¿no? Quería dejar constancia de que el abogado está interrumpiendo el desarrollo de sus preguntas y que está objetando y no le deja hacer su trabajo, ¿no? Imagínense. Pero eran 15 preguntas, de las cuales 13 objeciones han sido de algún modo, pues, ¿no?, admitidas por el tribunal y solamente se ha quedado con 2 preguntas. ¿Por qué? Porque no podía el fiscal, ¿no?, efectuar su pregunta adecuadamente y eran objetables todas. En las objeciones que hemos indicado, ¿no? Sugestivas, impertinentes, capciosas, compuestas o de conclusión o argumentativas. Entonces, el hecho es de que si hay preguntas que están mal formuladas, sí son objetables, pero tampoco se puede objetar por objetar, como se dice, ¿no? Sino únicamente cuando sea necesario. Tal vez incluso en la misma pregunta que hace la contraparte, resulta siendo conveniente para que sea respondida por el mismo testigo y le va a favorecer a mi tesis defensiva. Entonces hay que saber cuándo y cuándo no. Conocer el derecho a la prueba, prever los incidentes objetables que podrían darse y conocer a la parte contraria, ¿no? Cómo tal vez desarrolla su línea argumentativa, cómo es que suele preguntar, entonces, para saber también las debilidades sobre ese particular, ¿no? Bien, otro aspecto que también se nos encargó, y antes ya de ir concluyendo, porque no tenemos, a ver, dentro de lo que estábamos señalando, estos artículos en el cual se destaque, a ver, nos indican,
A ver, ya hemos hablado sobre los alegatos de apertura, la postura que pueden asumir las partes procesales, las técnicas de litigación, el examen directo, contrainterrogatorio, de testigos, peritos. Bien. Hemos hablado sobre las objeciones, eh, los alegatos de clausura, ¿no? En los alegatos de clausura o alegatos finales que están en el artículo 386 al 391. Fíjense, sobre este aspecto hay que tener en cuenta un orden cronológico de los hechos. Siempre la línea de tiempo es importante, ¿no? Si a nivel del alegato de apertura han pretendido señalar que van a demostrar, porque es una promesa, van a pretender demostrar tal o cual circunstancia, ¿no? Su participación del acusado y que esa conducta se encuentra adecuada al tipo penal en materia del proceso y que va a demostrar que este fue a título de autor, coautor, cómplice primario, secundario, si fueran varios, si hay participación delictiva, la fecha, lugar, cuándo, cómo, dónde, cómo ocurrió, por qué ocurrió, ¿no? Digamos, tener en cuenta las circunstancias y los móviles de la perpetración, pero sobre todo, cómo es que ha pretendido demostrar, si ha podido o no también demostrar con los medios probatorios, documentales o con los órganos de prueba o pericias y de los que han sido sometidos al interrogatorio y contrainterrogatorio, ha terminado con una pretensión concreta, ¿no? Que ha querido que el juez imponga una pena suspendida o efectiva y el pago de una reparación. Pero ese alegato de clausura, si es fiscalía, tendrá mayor énfasis en un orden cronológico de los hechos, un orden de los cargos de la acusación, porque en la acusación podría de pronto haber varios hechos, un hecho, dos hechos, tres hechos. Sí puede haber varios hechos en una acusación, cuando hay tal vez inclusive participación delictiva, cómo ha participado cada uno de ellos y cómo es que se ha logrado demostrar en el plenario cada una de las tesis que se ha manejado, ¿no? Aparte de ello, los supuestos también jurídicos, los supuestos jurídicos, es decir, que en el presente caso ya ha encuadrado el hecho, o sea, la conducta en el hecho que merece reproche penal, ¿no? Fíjense, para eso se debe ser bastante breve, claro, directo, debe haber una coherencia y siempre tener en cuenta la congruencia también procesal, ¿no? O sea, lo que va a tener que tener en cuenta el juez al momento de sentenciar es que exista correlación, ¿no? Con lo que se ha pretendido demostrar y con lo que existe en la acusación. También debe tratar en lo posible captar la atención en el juzgador, es decir, ese lenguaje persuasivo en el juez para que llegue a una condena y que tengan la certeza de que determinada persona es responsable y la determinación de su responsabilidad ya se encuentra en manos del juez, ¿no? Debe exponerse, no leerse, o sea, si bien se puede tener una lectura, digamos, un papel de ayuda a memoria, pero no necesariamente ello implica que de inicio a fin tenga que leerse cual si fuera un libreto. No es así, ¿ya? Es necesario mantener un contacto visual también con el juez. Hay todavía hay audiencias que se están llevando a cabo de manera verbal, pero si fuese presencial, lo importante son también el lenguaje corporal que se tiene, un lenguaje visual para que de algún modo también se pretenda persuadir al juzgador. Se puede utilizar, como al inicio decíamos, también materiales, ¿no? Audiovisuales, una copia, dejársela incluso con los apuntes que hemos extractado, la parte más conveniente a mi tesis, una voz adecuada, ¿no? Podría, en algunos casos, mantener, digamos, un, un tono de voz lineal, pero en algunos casos hacer énfasis en los aspectos que debe tener en cuenta el juzgador y tener en cuenta que no debe haber confrontaciones, ni mucho menos calificativos al momento
de desarrollar los alegatos de clausura, ¿no? O sea, concluir siempre que hay aspectos que se han llegado a demostrar, hay aspectos que no, cuáles son los hechos probados, ¿no? Los hechos que no se han podido probar, pero seguramente sobre este último aspecto no hará énfasis la fiscalía, simplemente aquellas que ha logrado demostrar, pero la contraparte sí puede hacer referencia de ello. Se ha podido demostrar tal o cual circunstancia, sin embargo, no es suficiente. Existe un reconocimiento médico legal, pero que acredita que mi patrocinado haya sido necesariamente quien haya procedido de tal manera que a este señor se le haya dejado moribundo. Si en esa fiesta, ¿no? En una reunión social, se ha logrado advertir que habían muchas personas y que este tenía un sinnúmero de procesos o problemas judiciales en una comunidad, de tal manera de que, digamos, ¿no? El acusado X ha estado de manera circunstancial en el momento menos pensado y se le ha confundido un registro audiovisual, fotográfico, ¿no? Aparte de ello, esta persona no se encontraba en estado etílico, sino ecuánime. Entonces no pudo haber actuado de tal manera como si lo hubiesen hecho otras personas con las cuales tenía procesos judiciales, inclusive tal agraviado. Y no hay testigo alguno que haya venido al juicio oral para acreditar la sindicación que ha venido efectuando el agraviado en contra de mi patrocinada. De tal manera de que estamos frente a una circunstancia de insuficiencia probatoria. Podrá existir el reconocimiento médico legal, pero más que ello, ¿qué más existe, señor juez? Absolutamente nada. ¿Se dan cuenta? Entonces, ya estamos concluyendo de tal modo de que se destaca que se ha podido acreditar, seguramente hay una agresión, pero no se ha podido acreditar que necesariamente haya sido mi patrocinado quien ha exteriorizado la conducta de una agresión física. ¿Correcto? Bien, vamos a ir entonces ya concluyendo con nuestra participación. Hay algunas preguntas que hemos dejado para esta última parte. A ver, vamos. En el contrainterrogatorio podría preguntarse preguntas machistas, dice, o que atenten su dignidad, por ejemplo. ¿Cuántas parejas sexuales tuvo? ¿Usted es una prostituta? Dice. No, pues tampoco, ¿no? No, en ese aspecto tendría que moderarse, ¿no? Moderar. Para eso está el juez. El juez es quien dirige el juicio oral, es una etapa importante, pero tampoco puede permitir que se torne, digamos, se descontrole la audiencia, ¿no? Es más, el juez tiene facultades en ese momento como para mandar a detener, si fuera presencial la audiencia, a las personas quienes están generando algún tipo de acciones que podrían afectar el normal desarrollo de una audiencia. O simplemente, si estamos frente a una audiencia virtual, solicitar que se le saque de la plataforma, ¿ya? Bien, a ver, vamos entonces con las preguntas. A ver. Saludos desde Pacasmayo, Chosica, Huancavelica, Lima. Gracias. A ver, es fundamental que en la instalación de audiencia de apertura del juicio esté presente el acusado. Sin él no se instala la audiencia, por supuesto, porque, fíjese, bueno, si fueran varios acusados, se instala con aquellos que sí están presentes y tienen sus abogados, si fueran varios, pero respecto de este último, digamos de 4, 3 han concurrido con sus abogados, sean públicos o privados, pero uno de ellos, pese a que estaba válidamente notificado y ha recibido él o su familiar, y existe evidencia, existe el cargo de notificación, se entiende que ha sido válidamente emplazado, tenía conocimiento y bueno, oh sorpresa, no vino, pues tampoco justificó su inconcurrencia, sabía, tenía conocimiento. Es más, la asistente judicial, ya o el auxiliar en este caso, le ha notificado por WhatsApp, inclusive, ya, y ha dejado su constancia, su razón. Entonces el señor suelto de huesos dirá, como ocurre en algunos casos, ya, bueno, que me metan a la cárcel, pues hay personas así, que suelen contestar así algunos mensajes de WhatsApp
al personal jurisdiccional, o sea, se vuelve confrontacional, inclusive porque de pronto, bueno, pues, no sé, se le notificó en un mal momento que este tenía. Pero si se logra evidenciar todo ese aspecto que sí sabía y aún así no fue, se le declara contumaz a esta cuarta persona, se dispone su conducción, ¿no? O sea, la ubicación y captura y conducción del mismo a fin de que se ponga a disposición cuando sea detenido, o tal vez se va a poner a derecho, ¿no? Pero finalmente ya se imparten las órdenes de captura, es decir, las requisitorias, y se le tendrá que detener donde esté, en algún operativo. Se vienen fiestas patrias, seguramente va a haber mucho de esos casos. Pero esos tres restantes sí han estado presentes y no tienen por qué perjudicarse. Si bien se pone en reserva o se archiva provisionalmente respecto de este último, sobre los demás sí se va a llevar a cabo la audiencia. ¿Ya? Del actor civil, ¿cómo sería? Bueno, el actor civil participa siempre, también hay que moderar las preguntas, ¿no? Si no lo hace la otra parte, el juez podría de pronto intervenir en algún momento cuando ya se está tornando incluso repetitiva la pregunta que venía efectuando y ha sido ya absuelta por el fiscal, y el actor civil sobre los mismos está volviendo a preguntar, cuando a él en rigor debería de interesarle mucho más solo el aspecto del resarcimiento económico, ¿no? Eso es lo que busca el actor civil. Ujú. Es que, ¿cómo es así que se pague reparación civil sin que exista condena por un delito? Sí se puede determinar la reparación civil sin necesidad de condenar. Por supuesto, ya hay jurisprudencia, basta. Sobre particulares más se les puede compartir por WhatsApp a la doctora Suri, de que definitivamente si estamos frente a un hecho extrapenal, pero sí hay reparación civil que, digamos, imponer, se puede hacer, ¿ya? Sí se puede hacer. Por ejemplo, se me ocurre, en un hecho donde dos personas se han agredido, pero uno de ellos dice, ¿sabe qué? Yo he actuado porque él me ha provocado. Y pudo haber sido incluso postulado como lesiones recíprocas, pero no, pues la fiscalía simplemente acusó a uno de ellos. ¿Ya? Y es más, este señor tiene lesiones más significativas respecto del primero. ¿Ya? Pero ha sido una discusión, un conato entre estas personas que empezó de palabra, pero finalmente se fueron a las manos. ¿Ya? Pero hubo fricción entre ellos, sino que uno fue más corpulento que el otro, fue más agresivo, ¿no? Y terminó pues lesionándolo significativamente. Entonces la reparación civil podría ser en la medida de que a este señor sí, incluso lo han llegado a hospitalizar, pero al otro no. Pero fue una agresión que este mismo lo había provocado. Fíjense, ¿no? Hay aspectos, hay algunos detalles que se pueden tener en cuenta, ¿no? O que no tenía la intención de dañar su casa, ¿no? O tal vez producto de la filtración de agua de un inmueble que pudo haber servido en otra vía, pero finalmente se ha judicializado en el ámbito penal, pero le ha causado daños y se cayó, ¿ya? Y el señor, pues dije, ya sí, efectivamente, pero no ha sido mi intención. Y si era necesario, puedo y quiero repararle. Pudo haber terminado eso incluso en una etapa anterior, ¿no? Incluso pudieron haber solucionado mucho antes a nivel preliminar, preparatoria, no se hizo y se pasó por pasar a juicio oral. Entonces podría también absolvérsele e imponer solamente reparación civil. En un contrainterrogatorio, siguiente pregunta. ¿Podría preguntarse preguntas machistas? No, eso ya hemos respondido, ¿no? Siempre hay que moderar, ¿no? Maritere Braschi, no sé, pero bueno, es Maritere finalmente. Doctor Julio, saludo su disertación muy didáctica. Una consulta, ¿puede brindarnos orientación sobre las técnicas de interrogación en cámara Gesell y el contrainterrogatorio? Recuerden que en la cámara Gesell participan el juez, el fiscal, el menor o la menor, no participa el acusado, pero sí su abogado. Entonces ahí también hay que tener en cuenta que no se debe revictimizar al menor, ¿no? En alguna oportunidad, algún abogado así se lanzó con la pregunta, dijo, ¿y te ha dolido cuando te ha, mm, bueno, disculpen la expresión, ¿no? Metido tal
tal miembro, digamos, ¿no? Pero lo ha dicho así tan abiertamente. Pero era necesario preguntar eso, digo yo. O sea, que le haya dolido o no que a la niña o al niño, digamos, producto de la penetración en un acto de violación sexual. ¿Era pertinente esa pregunta? O sea, ¿hay delito cuando duele más o duele menos en un acto incluso cometido en agravio de un menor de edad? No, ¿verdad? Entonces ahí también podemos nosotros moderar la pregunta, ¿no? Por eso lo que se estila, en todo caso se recomienda, es que también las preguntas sean trasladadas, existe un primer filtro y ya a través de la psicóloga, sea la psicóloga quien, utilizando su propia, digamos, en sus propias palabras de pronto, ¿no? Para que tenga un lenguaje sencillo, ya que me pregunta en cámara GESEL, sepa sacarle la información más espontánea posible porque si la menor tenga que estar escuchando la pregunta en los términos, en el tono de voz que lo ha preguntado el abogado, imagínense, sale corriendo de la cámara GESE, ¿no? Saludos desde Hilo. Juicios de valor en los alegatos. No puede. Recuerden ustedes que la defensa tiene que ser técnica, ¿no? Así como no se permiten calificativos, ¿no? Diatribas, o que mellen el honor, la reputación de las personas, el proceso penal y propiamente el juicio oral no es un momento en el cual se tenga que utilizar ciertos calificativos como las que les decía, ¿no? En este momento como decíamos, y los que han ingresado recién, tal vez, siendo fiscalía, en este momento, durante el desarrollo del juicio oral, prometo que demostraré que el corrupto funcionario ha procedido de tal manera que le ha causado perjuicio al Estado y a la administración pública. O sea, ya está calificando el desgraciado, el tal o cual aspecto, ¿no? El mal proceder de esa persona pudo haber generado algún tipo de impacto, de perjuicio, pero no necesariamente para que se utilicen ciertos calificativos y se falte el respeto, ¿no? Por más fiscal que fuese o por más abogado renombrado que fuese, no podría darse esa licencia, esa libertad. Ya, sí puede, ya. Hay interrogatorio, contrainterrogatorio. Ya. Puede interrogar, sí. Contrainterroga, claro, es el abogado. Ya, recuerden ustedes que quien empieza generalmente es el fiscal, ¿no? Pero ¿qué pasa si el fiscal dice, ¿sabe qué? No voy a preguntar nada. En algunos casos porque sabe muy bien que el acusado podría mentir y es su derecho. No sé si ustedes han estado frente a una circunstancia como esa. Se le pregunta al fiscal si va a interrogar, no, no voy a interrogar. Incluso en algunas ocasiones dice, ¿sabe qué? No voy a interrogar porque sé qué es lo que va a responder. Y hasta se toma esa libertad de decirlo así. En la prueba nueva, ¿cómo es que se debe ofrecer un testigo impropio? Ya es cuando ha sido, digamos, cuando ha reconocido en un caso de tráfico ilícito de drogas que este sí participaba como un pasajero más, porque eran dos, tal vez, o tres personas quienes llevaban la mercadería en un auto Yaris de tal placa, de tal color y que el conductor estaba adelante, sin embargo, los dos o tres pasajeros estaban en la parte de atrás. El conductor no sabe exactamente quién subió con tal o cual equipaje, pero uno de ellos se incrimina. Entonces, a este uno de ellos, la fiscalía, como ya ha reconocido y se va a someter a la conclusión anticipada, lo ofrece como testigo impropio. ¿Para qué? Para que diga de pronto quién más tuvo participación, porque tal vez era cierta cantidad de droga que no cabía solamente en una mochila y tenían los demás también en sus respectivas mochilas cierta cantidad de droga, pero uno solo se incriminó. ¿Correcto? Entonces dirá si alguno de ellos tuvo participación, tenía conocimiento o hay contacto telefónico entre los mismos, han coordinado, han tomado el vehículo en diferentes paradas o también si tenía alguna conducta sospechosa tal o cual persona, si los va a vender en pocas palabras o no también, ¿no? Porque podría pasar ese tipo de situaciones. O tal vez se va a autoincriminar, pero también se le ha encontrado a él y sí, pues sería fiable que él
solamente ha participado del hecho y los quiere limpiar, como se dice, ¿no? Ya no quiere que los demás. ¿Por qué? Porque va a recibir algún dinero para que solamente sea él quien se declare responsable. Eso pasa también. Bien, el actor civil debe hacer énfasis más sobre el aspecto resarcitorio. En omisión en asistencia familiar, el juez absolvió al denunciado ya que en clausura presentó recibo de pago firmado por la parte demandante. Dígame, ¿es posible que cambio, dice, ya que se presentó la apelación la misma fiscalía? No se entiende la pregunta, pero si de pronto es que presentó un documento firmado y ya no habría delito de omisión de asistencia familiar. Pero ¿qué ha pasado en las etapas, la preliminar y la preparatoria? ¿No tenía ese documento? Medio raro, porque de pronto eh, se agenció de ese documento cuando. ¿Cómo lo quiere incorporar? Pudo haberlo presentado como prueba nueva, pero prueba de oficio. Muy raro que en el alegato de clausura recién presente ese documento, ¿no? ¿Por qué? Porque no ha presentado en su oportunidad procesal, o tal vez la ha convencido y presenta ese documento, recibo de pago firmado. Habría que ver la fecha, o sea, cómo es que va a argumentar que se ingrese a valorar, ¿no? Recuerden ustedes que de conformidad al artículo 8 del título preliminar en Romanos del Código Procesal Penal, señores, el medio probatorio debe ingresar mediante un procedimiento constitucionalmente legítimo, ¿no? Para eso, si acaso no se ingresó en la etapa preliminar ni preparatoria, mucho menos en la etapa intermedia, sí existe la posibilidad de juicio oral solo como prueba nueva o prueba de oficio. Y esta última no es una obligación del juez, sino que es una facultad, no es obligación, facultad siempre y cuando sirva para poder esclarecer el hecho o algo que, producto del desarrollo del juicio oral, digamos, existe su necesidad, ¿no? De poder actuarla como prueba de oficio. Hay dos aspectos fundamentales a tener en cuenta en ese aspecto, ¿no? Si no, en cualquier momento las partes presentarían documentos y no es así. Por supuesto que el juez tiene que participar en la audiencia de Cámara Gesell, el juez de investigación preparatoria, no el juez de juzgamiento, ¿ah? Porque es una prueba anticipada, pues, porque corre riesgo de que la menor cambie de versión, sea influenciada, sea victimada inclusive, ¿no? Entonces, es una prueba anticipada y lo dirige el juez de investigación preparatoria. Ujú. Bien. Bien, señores, en lo que corresponde a las técnicas de litigación, ya hemos terminado. Yo agradezco la participación de cada uno de ustedes y desde luego agradecemos también a los organizadores por habernos convocado y cerrar con broche de oro, si se quiere, esta clase. Muchas gracias, doctora Suiri. Bien, agradecerle a usted, doctor Julio César, por haber realizado una excelente disertación, muy práctico, y esperamos que a nuestros colegas les sirva, aquellos que ejercen la defensa desde diferentes sujetos procesales, ya sea desde la parte de la defensa técnica o también en caso del Ministerio Público. Agradecemos, doctor, y esperamos contar con su participación en nuestros próximos eventos académicos. Muy buenas noches. Muy buenas noches y buen fin de semana para todos. Igualmente, doctor. Bien, doctores, agradecerles a cada uno de ustedes por habernos acompañado en esta sesión. Como dijo el doctor Julio César, ha sido nuestra última sesión de nuestro diplomado especializado en sistema de audiencias. A ver, un momento, por favor. En el grupo de WhatsApp estaré dando las indicaciones correspondientes para qué día se estará habilitando el examen. También recordarles, doctores, que las inscripciones aún están disponibles. Para el día de mañana también estaremos habilitando la última sesión de este diplomado con sus respectivos materiales que el doctor Julio ha utilizado para esta sesión. Asimismo, doctores, recordarles a aquellos que todavía tienen
cuotas pendientes, deben realizar sus pagos, caso contrario no se les va a generar su certificado en su aula virtual.